las cataratas migras, que son realmente cataratas muy oscuras y son muy duras, pétreas. Igualmente, en la lámpara de hendidura, ocasionalmente cuando hay midriasis máxima, ustedes saben que la midriasis es de la dilatación pupilar máxima, podemos llegar a ver también igualmente las fibras zonulares que están sosteniendo al cristalino. Ahora, el epitelio muchas veces no es visible, algunas veces sí, dependiendo de la transparencia. Igualmente el ligamento hialoideo, tampoco capsular, es visible. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos para que podamos determinar qué tipo de catarata y cuáles son las causas más frecuentes de la catarata. Entonces, dentro de las causas más frecuentes sabemos que es la catarata senil, que es la que tiene que ver básicamente con la edad. La edad definitivamente es la que va a permitir que este cristalino pierda su transparencia y se convierta en una lente totalmente opaca. Igualmente afectará más la visión en la función de su localización y de la pérdida de transparencia. Vemos nosotros si la opacidad es más periférica o la opacidad es más central, definitivamente esto les va a afectar más porque nosotros, nuestro mayor trabajo, y efectivamente el trabajo de cerca y el trabajo que nosotros realizamos es justamente con la visión central. Entonces vamos a vernos más afectados. Pero entonces tenemos que hay enfermedades, también los traumatismos, los malos hábitos, los esteroides, la alimentación, todo esto puede afectar de la misma forma y puede producir también, puede ser un efecto para que se produzca la opacidad más tempranamente. Ahora, tenemos que las cataratas se van a clasificar de acuerdo a varios patrones. Según la opacidad, tenemos las nucleares, porque es por el lugar, nucleares, que significa que es en el núcleo, la mayor opacidad, en la parte central, las capsulares, las subcapsulares o las corticales. Entonces, de acuerdo al lugar donde se ubiquen, vamos a conocerlas. Por eso es tan importante, una vez que las vemos en lámpara de hendidura, saber en dónde está localizada. Igualmente, según el desarrollo, puede ser inmadura, puede ser en evolución, puede ser madura, hipermadura o morganiana. Estas generalmente son esas cataratas pétreas que adquieren una coloración marrón. Y como les había comentado, la etiología, lo más importante, tenemos la senil, que está en relación directa con la edad. Sabemos que a partir de los 60 años empiezan las opacificaciones del cristalino, pero igualmente los traumas oculares pueden ser sujetos de estos pacientes a ser también igualmente catarata. También tenemos las tóxicas, las metabólicas, asociadas a algunos síndromes y las secundarias, que vamos a ir viendo en qué casos o cuáles son las causas. Igualmente, por la edad, es bien importante tener en consideración la catarata congénita, la infantil, juvenil, presenil y senil. Y en congénita quería un poquito detenerme porque acá es muy importante, por eso, que el niño apenas nace, hay que hacerle el examen del reflejo rojo. Ustedes ya saben que el reflejo rojo lo hacen a través de un oftalmoscopio directo y ustedes van a incidir la luz directamente en la pupila y van a poder determinar si hay este reflejo que es el que está direccionándoles por qué significa que la luz está pasando directamente hasta la retina y ese color rojizo es por la transmisión que está por detrás de la retina, que es la coroides, que es la parte de la vascularización. Sin embargo, por ejemplo, si no hubiera reflejo rojo, podríamos estar frente a lo que se llama una leucocoria, que es un paciente de repente o un niño que ha nacido con una catarata. Entonces ustedes ponen la luz y ya no hay el reflejo rojo, sino que ustedes ven que hay prácticamente hay una opacidad que está
impidiendo que la luz se pueda proyectar hasta el fondo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer diagnósticos de catarata. Ahora, es importante de que la catarata en el niño tiene que ser resuelta lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente la luz entra en contacto con la retina, se va a formar un arco de correspondencia retinal normal que va desde la retina hasta el cerebro. Entonces, esto va a permitir que el niño pueda seguir el desarrollo normal, funcional de su visión. Si no, estos niños, si no se hace inmediatamente la cirugía de catarata, estos niños pueden quedar ciegos. Entonces, tenemos nosotros que, ya lo habíamos dicho, solamente es el esquema para que ustedes sepan. Esta es una catarata nuclear, porque miren que la opacidad está justamente en el núcleo, este color amarillo, medio marrón que ustedes están viendo, es justamente lo que les habla de la parte nuclear y es típica de los pacientes justamente por la edad, que es la llamada catarata senil. Y también tenemos lo que es justamente la cortical, que acá no se afecta la parte del núcleo, pero se afecta la corteza, que es la otra parte del cristalino, y se va extendiendo gradualmente hacia la periferia, ¿no? Desde la periferia hasta el centro, miren. Y estos son típicos también en los pacientes con diabetes mellitus, que pueden desarrollar este tipo de catarata. Y ahora tenemos también otra que se llama la subcapsular, que es la más rápidamente progresiva, y se localiza en la parte posterior del cristalino, por eso lo marco acá, es en la parte de atrás. El paciente que la posee se queja con frecuencia de deslumbramiento y borrosidad. Entonces, para que podamos recordar justamente estos tipos que son los más frecuentes. Entonces, nuevamente, catarata nuclear, catarata cortical, que la vamos viendo nosotros, y igualmente, tenemos las cataratas de acuerdo a su evolución, como les había comentado, de una catarata madura, donde toda la sustancia del cristalino está totalmente opaca, o una catarata inmadura, donde ustedes van a ver regiones donde hay una gran opacidad, pero hay otras regiones donde están un poquito transparentes, ¿no? No es totalmente uniforme, o una hipermadura, donde las proteínas corticales ya prácticamente se han licuefactado, ¿no? Y ustedes van a ver, como les llaman, esas cataratas blancas, ¿no? Que ustedes ven al paciente o pueden ver de repente algún viejito, a veces están en la calle deambulando y ustedes pueden mirarle los ojos y pueden ver que a través de la pupila se ve blanco. Y eso nos está hablando que es una catarata hipermadura. Entonces, tenemos nosotros que las cataratas maduras son el principal problema justamente de discapacidad, ¿no? Y sobre todo de ceguera. Vuelvo a repetir, ceguera reversible, que es diferente a la ceguera irreversible, donde la primera causa es el glaucoma. En cambio, esta es reversible, porque una vez operado, el paciente tiene la capacidad de volver a ver. Esta catarata madura, como les había contado, ya del reflejo rojo, no existe reflejo rojo, porque ustedes van a poder incidir la luz y no hay paso. ¿Por qué? Porque esta opacidad les está impidiendo que la luz se pueda proyectar hacia atrás, hacia la retina, ¿no? Igualmente vemos nosotros que tiene aspecto grisáceo, y este paciente generalmente va a ver de repente solamente la mano cuando ustedes le pongan, o va a contar, probablemente puede de repente contar algún dedo, pero no va a tener la capacidad de poder tener la lectura de la cartilla de Snellen. Y, sin embargo, las cataratas inmaduras sí podrían llegar a ver la cartilla de Snellen. Sin embargo, tenemos las hipermaduras, donde realmente estos pacientes muchas veces solamente pueden llegar a ver solamente luz. Y ustedes ya saben que en la agudeza visual es el examen más importante que ustedes tienen que realizar en estos pacientes. Esto es solamente para recordarles un poquito lo que habíamos hablado de la catarata congénita y cómo puede estar asociada
justamente algunas anomalías cromosómicas para que ustedes la tengan presente, porque sabemos nosotros que igualmente puede estar asociada también a algunas enfermedades sistémicas como la galactosemia, igualmente los síndromes óculo-cerebro-renal de Lowe y infecciones postnatales, ¿no? Como el TORCH, que es tan importante en estos niños, sobre todo en la madre, ¿no? Que es tan importante su control, ¿no? El control que nosotros vamos realizando en las madres para poder descartar cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Y inmediatamente tratarla porque vemos que estos niños pueden desarrollar cataratas congénitas. Igualmente asociada a algunas anomalías como el síndrome de Down, de Patot, de Edwards, e igualmente síndromes esqueléticos como el síndrome de Hallerman y el de Nance-Horan. Entonces es importante que los tengamos presentes porque todos estos niños tienen que ser sometidos también igualmente a un examen oftalmológico para poder hacer el descarte. Habíamos hablado justamente que el 10% de cegueras en edad escolar, fíjense, y hay niños que todavía no han ido donde un oftalmólogo, viven en lugares de repente muy alejados, y a veces los padres están trabajando o trabajan en la tierra o están todo el día trabajando y es triste porque pudiendo haber remediado esto a tiempo, ya se deja pasar y estos niños ya prácticamente fisiológicamente, porque quiero que recuerden algo, uno aprende a ver, así como aprenden a caminar, así como aprenden prácticamente todas las funciones, el sistema nervioso se va desarrollando y ustedes saben que el ojo es prácticamente una continuación del sistema nervioso. Entonces el niño aprende a ver, si no hay el estímulo que es la luz, el niño no va a ver y se va a quedar cieguito. Por eso es que es tan importante también la lucha contra la ambliopía, que son los niños que tienen problemas refractivos, por ejemplo, una miopía o un astigmatismo que nunca fue tratado en la niñez. Ese niño fisiológicamente, aunque el ojo esté perfecto, como no tuvo la estimulación adecuada y la corrección adecuada, el cerebro elimina ese ojo y solamente establece la correspondencia retinal normal entre el ojo que ve. Y esos niños hacen ambliopía. Y es triste, por eso es tan importante que en esta edad escolar todos los niños puedan ser sometidos a un examen oftalmológico, porque después nos encontramos con discapacidades, ¿no? Me vienen a veces los chicos que quieren ser pilotos y vienen para un examen oftalmológico y en el examen oftalmológico descubren que no veían por un ojo y nunca se habían dado cuenta. Y les digo, y trato de corregirlo, y muchas veces ya son ambliopías tan severas que pueden llegar solamente a 20/100 y ya no podemos hacer nada. Entonces, fíjense la importancia de que podamos hacer refracciones adecuadas, sobre todo en los niños. Esta es una lucha contra la ceguera, contra la ambliopía, justamente en la niñez. Y efectivamente, ayudar a que tengamos una sociedad capacitada y no una sociedad discapacitada. Esto es solamente para recordar nuevamente ya lo que había dicho, las carenciales también, falta de vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, el metabolismo retinal requiere mucha vitamina A. Por eso la vitamina A es una fuente importantísima justamente para el metabolismo ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un paciente con catarata? Un paciente con catarata va a empezar primero con algunos signos y síntomas, desde algo muy inicial hasta algo muy ya, diríamos, prácticamente incapacitante. Empieza primero con una disminución progresiva de la agudeza visual. El paciente va a empezar a ver un poco borroso y básicamente como lo que va a empezar es a perder los colores, a perder el contraste, de entrar de un lugar oscuro a un lugar muy iluminado, va a empezar a perder el color y la intensidad de las cosas.
Entonces, el paciente empieza así. Luego va a tener fotofobia, le va a molestar un poco la luz porque hay zonas por donde entra la luz, refracta, y otras que no. Visión de halos coloreados, puede haber un poco de diplopia, porque se van a formar 2 o 3 imágenes incluso, y va a tener lo que se llama la miopización gradual. Esto me detengo. ¿Por qué la miopización gradual? ¿Por qué? Porque el cristalino va a ir aumentando en su diámetro anteroposterior. Al aumentar en su diámetro anteroposterior, prácticamente la luz al pasar por el cristalino va a quedar por delante de la retina. Entonces el paciente va a hacerse miope. Por eso es que es muy frecuente que ustedes escuchen al abuelito o de repente a algún tío, abuelito, donde les dicen, ¿no? Ay, mi abuelito ve perfecto de cerca, dice que ahora no necesita ya lentes. ¿Qué significa eso? Que el abuelito ya está con una catarata bastante grande. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es la miopización. Ha crecido tanto el cristalino, que inclusive pueden tener riesgo después de hacer un cierre angular y hacer una hipertensión ocular y luego un glaucoma. Entonces, eso es bien importante porque es un signo de alerta cuando el paciente ya les dice que ya no necesita lentes y que ahora está leyendo el periódico perfectamente. Pero verá el periódico, pero después no ve nada. ¿Por qué? Porque ha ocurrido lo que se llama la miopización. Entonces vemos que la catarata también, lo más importante, es que está relacionada con la edad. Esto lo voy a pasar porque ya lo hemos conversado. Y igualmente, sí, eso también ya lo hemos visto, la subcapsular anterior, posterior. Igualmente la inmadura, ¿no? Que pueden haber zonas por donde está viendo, la madura, igualmente las hipermaduras y las morganianas, que les explicaba que eran duras como una piedra. Entonces ahora, ¿cómo es esto de la catarata metabólica? Vemos que son las que aparecen en el curso de una enfermedad metabólica y que las más frecuentes es la diabética. Y se puede distinguir dos. La senil, que aparece antes y que evoluciona de forma más rápida en estos pacientes por ser diabéticos, y la catarata diabética, que es más propia de jóvenes, que no hay una afección, me refiero que no está en relación directamente con la edad, pero sí con los cambios justamente de glucosa. Entonces tenemos que generalmente vamos a ver nosotros en las metabólicas, tenemos varias. Dentro de estas tenemos nosotros que tenemos arriba a la diabética, tenemos luego la tetánica por hipercalcemia, secundario o a hipoparatiroidismo. Igualmente tenemos la galactosémica, que aparece generalmente en los primeros años de vida, ¿no? Y que está más ligada justamente a la catarata infantil. Y luego tenemos justamente a las sindermatóticas, debido al común origen embriológico ectodérmico superficial que aparecen opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. Entonces, tenemos nosotros que recordar que no solamente la senil, que es la más frecuente, puede ser asiento de catarata. Entonces tenemos la catarata y la diabetes, ya hemos hablado justamente cómo estos cambios de osmolaridad van a producir la catarata. Por eso es que todo paciente diabético tiene que ser bien controlado, no solamente pensemos en los riñones, pensemos en el sistema nervioso con la neuropatía, sino que pensemos no solamente tampoco en la retinopatía diabética, sino también que puede ser productora de catarata. Entonces vemos nosotros que hay una sobrehidratación al final osmótica que va a dar lugar justamente a esta miopía, porque sabemos nosotros también, ustedes lo han visto ya en la clase de refracción, que los pacientes diabéticos, si no tienen una glucosa bien controlada por debajo de 120, no deben hacerse una refracción. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un error. ¿Por qué? Porque estos pacientes están miopizados, porque el cristalino se ha crecido en su diámetro anteroposterior y por lo tanto tendrán una medida que no es correcta.
Entonces, por eso todo paciente diabético tiene que medirse la vista cuando está por debajo de 120 y está bien controlado. Entonces, es típica la catarata diabética en copos de nieve, la catarata cortical, que es típica del paciente con diabetes. Entonces, también, igualmente, tenemos algunos fármacos, lo habíamos conversado un poco en la práctica, que nosotros tenemos que aprender a poder ver al paciente en conjunto. Entonces, no es solamente un órgano el que está afectado, sino tenemos que ver qué repercusión esta enfermedad podría traerme en otros órganos. Entonces, hay dos tipos de fármacos y hay más, pero quiero referirme a esos dos porque son los más frecuentes. Uno de ellos que es justamente el corticoide, porque el corticoide, sabemos nosotros, que puede ser administrado vía sistemática y muchas veces en pacientes con colagenopatías, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con trasplantes, pacientes que han tenido un trasplante renal o están pacientes que están sometidos a un tratamiento de corticoide por toda la vida. Este tipo de pacientes pueden desarrollar catarata. Entonces siempre tenemos que estar mirándolos y tenemos que estar atentos. Igualmente los mióticos, como la pilocarpina, que ya actualmente ya no está tan en uso, pero antiguamente se usaba como medicamento de primera línea para el glaucoma y se usaba constantemente. Entonces el roce del iris, justamente el roce del iris con con el cristalino, justamente iba a estar produciendo las opacidades en el cristalino. Tenemos igualmente cataratas secundarias, la uveitis anterior crónica, que la causa más frecuente de catarata secundaria. Si la inflamación persiste, aparecen opacidades subcapsulares anteriores y posteriores, y la opacificación del cristalino parece progresar más rápidamente si existen sinequias posteriores. ¿Qué cosa es una sinequia? ¿No? Una sinequia básicamente es producida por un efecto justamente inflamatorio primero, donde se va a dosar, en este caso posterior, porque se adosa la cara posterior del iris al cristalino y se va a pegar. Entonces, esto definitivamente va a producir que esta pupila ya no tenga la capacidad de dilatarse y se va a adherir al cristalino. Y esto definitivamente es una complicación porque puede entorpecer después y puede producir complicaciones durante el acto quirúrgico. Entonces, que es algo que se tiene que evitar. Pero esto es muchas veces producto de las inflamaciones, que son causas frecuentes justamente de producir estas alteraciones, igual que las opacidades subcapsulares. Entonces también tenemos nosotros a las cataratas traumáticas, ¿no? Y discúlpenme un ratitito. Excelente, gracias, disculpen. Tenemos entonces las cataratas traumáticas, que nadie está libre de un golpe, nadie está libre de un accidente, y nos llegan después de un accidente muchas veces automovilístico, donde hay prácticamente no solamente una perforación, sino que además de eso, el cristalino, fíjense acá, como el cristalino prácticamente se ha subluxado, además de eso está opacificado. Ven ustedes, ¿no? Que prácticamente esta es una catarata traumática. Acá también igualmente, ¿no? Hay exposición y igualmente hay opacidad. Entonces, cualquier tipo de agresión puede producir opacidad del cristalino. Desde un calor muy intenso, un frío también muy intenso, las radiaciones, las heridas perforantes oculares, los cuerpos extraños, todos son con mayor frecuencia causantes también igualmente de una catarata traumática. Entonces, miren ustedes, una catarata traumática en roseta, acá, ¿no? Ven la opacidad que parece como una rosa y que al paciente le va a impedir ver.
por un trauma ocular cerrado, o en este caso un traumatismo penetrante, donde ustedes ven prácticamente que el cristalino, ¿no? Prácticamente ha salido hacia la cámara anterior, ¿no? Ese es el iris, miren, acá está la cámara anterior, acá no hay casi cámara anterior porque el cristalino está ocupando todo este sitio, ¿no? Prácticamente el cristalino se ha luxado a la cámara anterior después del trauma, miren. Y acá también tenemos otro paciente con un trauma, donde ustedes pueden ver que prácticamente, ¿no? La pupila, una gran deformación, y igualmente el cristalino opacificado y con pigmento. Entonces, fíjense cómo se puede dañar el cristalino de diferentes maneras por un trauma ocular. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros tenemos que realizar nuestra evaluación oftalmológica. Ya lo hemos visto en la práctica. La lámpara de hendidura nos permitirá el poder hacer una evaluación perfecta para poder determinar cuál fue la causa, qué tipo de catarata es, en dónde está sentada la mayor opacidad, y luego el poder realizar los exámenes ya prequirúrgicos para la cirugía de catarata. Esto es importante porque vamos a requerir las otras especialidades para que podamos determinar el origen de esa catarata, por ejemplo, si es un problema de un paciente diabético o es un problema de un paciente reumatológico, y para poder determinar cuál es el origen de esta catarata y poder ayudar a nuestro paciente. Igualmente, la parte de infectología, ¿no? Y es muy importante que nosotros podamos hacer prácticamente una evaluación exhaustiva. Igualmente, lo que habíamos conversado ya en la práctica, el paciente tiene que tener todos estos exámenes para poder pasar a una cirugía. Es importante que tenga una midriasis máxima, que es la dilatación pupilar máxima, porque imagínense si ustedes tienen un paciente con una uveitis y tiene sinequias posteriores, ese paciente no va a dilatar, entonces por lo tanto ustedes van a tener que usar probablemente expansores del iris o retractores del iris para poder trabajar en esta pupila. Entonces es importante que estemos preparados. Igualmente la ecobiometría, que es la medida del lente intraocular personalizado, la microscopía, que ya también es importante, que es la cuantificación de las células endoteliales de la córnea, el grosor corneal, la ecografía, que es importantísima, no pueden tirarse a la piscina en una catarata, por ejemplo, hipermadura, si ustedes no saben qué hay atrás. Ustedes pueden operar y hacer una cirugía exitosa, pero sin embargo, después de la cirugía, el paciente les dice, no veo nada. Entonces, ustedes luego se preocupan, se asustan, ven, le hacen una ecografía o le hacen un fondo de ojo porque ya pueden ver el fondo de ojo porque ya lo operaron, y se dan cuenta que el paciente tenía un desprendimiento de retina antiguo, que el paciente tenía un hemovitrio, tenía sangre en cavidad vítrea, o el paciente tenía una maculopatía, tenía una alteración de la mácula, o el paciente tenía una atrofia del nervio óptico. Fíjense. Entonces, esto es tan importante que ustedes pudieron haber evitado al paciente darle expectativas de visión si ustedes hubieran hecho una ecografía y pudieran haber hablado con el paciente de forma sincera y decirle cuál es su verdadero pronóstico, ¿no? Decirle, lo vamos a operar de catarata, pero usted tiene un problema en la mácula. Eso significa que usted va a poder ver alrededor o ver la periferia, pero no va a poder ver el centro, y además no va a poder leer, porque la lectura tiene que ver directamente con la visión central. Entonces el paciente va a decir, no importa, doctora, yo voy a estar feliz solamente aunque sea con el ver el costado. Pero ya ustedes le explicaron, pero no se pueden tirar a la piscina y después encontrarse con un panorama desastroso. Entonces, por eso es tan importante estos exámenes, ¿no? Igualmente la topografía corneal. Entonces, esto es solamente para recordar, que ya lo vieron en práctica, la anatomía quirúrgica, para que ustedes sepan cómo es que van a abordar justamente para una cirugía de catarata, ¿no? La evaluación que ustedes van a realizar, la evaluación oftalmológica, esta ya es la parte de la microscopía.
Ustedes ya lo vieron en práctica, el conteo de las células endoteliales. Estas son las células endoteliales, esta es una paquimetría, que es básicamente el grosor, ¿no?, de la córnea, y las células que ustedes van a contarlas, que ustedes saben que nacemos entre 3.500 y 4.000, y que no tienen la capacidad de volver a regenerarse, y que son las que aseguran la transparencia corneal. Si no tenemos una córnea transparente y tenemos muy pocas células, entonces el paciente, por más cirugía de catarata que ustedes le hagan, el paciente no va a ver. ¿Por qué? Porque la transparencia corneal se ha perdido. Esa es la paquimetría, que es el grosor, que tiene mucha relación con cuando ustedes han visto ya y han estudiado lo que es el glaucoma, para poder cuantificar la presión intraocular y poder llevarla a su valor real, ¿no? Entonces, también igualmente es importante para determinar justamente, y nos ayuda mucho en pacientes candidatos para cirugía refractiva o pacientes con queratocono. Esto es para recordarles nuevamente lo que ya les comenté, que hay un deterioro normal por la edad. A partir más o menos de los 35 años empieza a perder células endoteliales. Y lo normal es de 0.6 a 0.7 anual. Y esto va aumentando a medida que va aumentando la edad. Pero en el postquirúrgico, por más cirugía exitosa que ustedes tengan, con la focoemulsificación esto se ha reducido bastante, pero llega a un promedio de 11 a 13%. Entonces es muy importante que ustedes puedan estar muy atentos a ver si tienen una buena cantidad de células endoteliales para que puedan estar tranquilos al momento de su cirugía. Esta es la evaluación personalizada que ya les había comentado de la ecobiometría para la medida del lente intraocular, que es un lente personalizado. Y esta es la ecografía. Perdón, un minutito. ¿Carlos? Bien, no me sucedió. Ya. Gracias, disculpe. Escuché pasos. Listo. Entonces, y esta es la ecografía en la cual ustedes van a poder determinar justamente si hay alguna alteración en la parte intraocular. Este es, por ejemplo, un cristalino, y si ustedes ven que la cavidad vitrea está normal, o de repente hay una hemorragia, o de repente la retina no está bien, o está desprendida, o de repente la mácula está alterada. Entonces, fíjense todos los datos que les puede brindar una ecografía ocular, que les va a ayudar tremendamente en un paciente antes de entrar a una cirugía de catarata. Entonces, igualmente la evaluación oftalmológica, que es tan importante, que es la parte de la topografía corneal, que ustedes van a poder determinar también si están frente a un paciente con un astigmatismo de repente muy alto, o están frente a un paciente con un queratocono. Entonces, es importante hacer los diagnósticos siempre previamente, para poder darle al paciente la tranquilidad que después de la cirugía el paciente va a poder ver satisfactoriamente. Y esto es básicamente los tipos de lentes que ustedes van a ir usando, ¿no?, en las diferentes cirugías, ¿no?, de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar, desde un lente monofocal a un lente multifocal, que se están usando mucho ahora, y los lentes ahora que se usan más son los trifocales, que les va a permitir tener una medida para el paciente, va a poder ver de cerca, de distancia intermedia y de lejos, y son muy, muy buenos. Entonces, igualmente, para cada condición, tenemos a veces lentes especiales, como por ejemplo el tórico, que es para pacientes que tienen altos astigmatismos y se les puede hacer su cirugía de catarata, y el paciente, por lo tanto, se le pone este lente con el eje astigmático en el lugar donde le corresponde, para que el paciente pueda ver perfectamente. E igualmente,
Estos son los tipos de cristalinos que ustedes van a ver, miren, fíjense qué opacidades tan grandes, en estos casos nucleares hasta ser tan pétreas como casi una roca, ¿no? En los cuales ustedes pueden tener, que no queremos que el paciente llegue, y ya es prácticamente mi mensaje final, como lo comentaba en la práctica. Hoy por hoy, la cirugía de catarata ya no debe ser una cirugía en la cual el paciente hay que esperar a que esté totalmente opacificado el cristalino y el paciente no vea para operarlo. Al paciente hay que operarlo tempranamente. Esto es muy importante porque ustedes van a evitar que el paciente tenga complicaciones durante la cirugía, pero además, algo que ustedes van a evitar es que el paciente pueda desarrollar un glaucoma, que el paciente pueda hacer un cierre angular y que pueda hacer un glaucoma y ustedes ya están frente a una complicación. Y además, que el paciente a partir de los 60 años requiere una autosuficiencia y una excelente calidad de vida. Y ustedes al operarlo de su catarata le van a dar esa buena calidad de vida. Por eso hoy por hoy no se debe esperar tanto para que un paciente se opere. Hoy por hoy estamos operando cada vez más pacientes jóvenes. Y bueno, de repente para ustedes jóvenes, hablar más de 50 años ya uno lo ve a la edad que ustedes tienen viejitos, ¿no? Pero son jóvenes todavía porque son personas que están en actividad y que tienen mucho todavía que dar. Entonces es maravilloso el que uno pueda operarles y darle toda la eficiencia a ese paciente y que pueda ser autosuficiente y que pueda rendir al máximo con todas sus facultades. Muy bien, eso es lo que yo quería compartirles a ustedes el día de hoy. Y les agradezco a cada uno de ustedes por este tiempo. No sé si es que hay alguna pregunta. ¿Sí, todos me han escuchado? Sí, doctora. Excelente. Sé que ustedes ya han tenido su práctica. Hoy día tuvieron la práctica, ¿cierto? Sí, doctora, hoy día tuve mi práctica. Excelente. Bueno, de repente algunos la van a tener en estos días y bueno, las van acomodando, ¿no? Pero es lo que yo el día de hoy quería poder compartirles y nuevamente les agradezco su tiempo y bueno, nos estamos viendo próximamente. Les deseo lo mejor y eso sería todo. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Buenas doctora. tardes. No, ustedes. Muchas gracias Gracias, por doctora. todo. Buena tarde. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.